Son las 7 horas con 36 minutos, un segundo decreto en seguidilla en el marco de esta semana emitido el gobierno de Daniel Noboa, y vamos a analizarlo. Estamos con el abogado Mauro Andino, quien es abogado especializado en derecho parlamentario, un analista político, también experto en derecho constitucional. Abogado Andino, quisiéramos conocer un poco cuáles son los alcances de los antecedentes para entrar a analizar el decreto presidencial, pues el tema de tropas extranjeras en el país, su actuación, bases militares, ha sido reiteradamente tratado en algunas ocasiones, incluso a nivel de mecanismos de democracia directa como consulta popular. Y nos vamos a la consulta popular que el propio Daniel Noboa hizo en el año 2025, preguntando a los ecuatorianos si está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjera, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta al artículo constitucional que entendemos se pretendía reformar. Entonces era el artículo 5. Este y otros antecedentes que con su experticia puede ponerlos sobre la mesa, abogado Andino, tienen que ver con este tema, con este decreto que fue anunciado el día de ayer. ¿Cuál es el marco constitucional en el que se lo emite? Gustavo, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para toda la audiencia y en particular para la provincia de La Suay. Lo primero que hay que decir es que el Ecuador firmó en su momento 3 acuerdos de cooperación militar. En la práctica eran eso, acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos de Norteamérica, 2 en el gobierno de Guillermo Lasso y 1 en el gobierno de Daniel Noboa. Estos 3 acuerdos militares, aunque la Corte Constitucional no los haya catalogado de esa manera, tanto es así que la Corte, al evitar reconocerlos bajo esta característica, evitó o señaló que no era necesario el pronunciamiento, la ratificación por parte de la Asamblea Nacional respecto del contenido de estos acuerdos. Pero en el fondo tenían esta connotación, eran acuerdos de cooperación militar. Un acuerdo de cooperación militar aéreo, uno marítimo y otro terrestre, que fue el que se firmó precisamente en la época del presidente Noboa, cuando él recién había asumido su primer mandato presidencial. Ya en estos acuerdos, principalmente en el último, en el acuerdo militar terrestre, en ese ya se incorporaba una serie de beneplácitos, de beneficios, de ventajas, por llamarlo de alguna manera, al personal militar o civil extranjero de Estados Unidos que realice operaciones o actividades en el Ecuador. Por ejemplo, ellos ya tienen inmunidad. Si es que cometen algún delito en nuestro país, ellos no pueden ser juzgados por la justicia ecuatoriana, sino que ellos tienen que ser procesados por la justicia norteamericana. Es decir, si es que sería en primera instancia reiterativo ese decreto, pero esto sería en el marco de acuerdos directos que se den, como usted ha señalado, hay algunos ya en marcha con Estados Unidos, pero ¿qué pasa con el decreto ejecutivo 424? ¿Se mantiene en esos márgenes? Le pongo esto como antecedente porque es importante ponerlo sobre la mesa para entender que esa es, digamos, el primer punto de arranque, el primer disparador que permite llegar al decreto ejecutivo que ahora el presidente Noboa está firmando. Por eso decía, en ese acuerdo militar ya se les otorga inmunidad al personal civil, militar, extranjero de los Estados Unidos que opere en el Ecuador. Por ejemplo, ahí también se menciona que si es que se desarrollan actividades de infraestructura y se cometen ciertos o se dan ciertos accidentes, no tendrán responsabilidad alguna sobre las actuaciones que ellos perpetren. Eso, digamos, nos sirve como un antecedente importante. Ahora, luego uno Andino, podría incorporar, Andino, solo para terminar la idea, solo para terminar la idea. Luego, si es que uno ya llega al decreto ejecutivo tal cual como está planteado en esta ocasión, uno encuentra que ahí se les otorga inmunidad
a los miembros de países que vayan a colaborar en esta lucha contra el narcotráfico, y además se otorga indultos anticipados, que es lo que está ofreciendo el presidente Noboa, no solo a miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, sino, y esto tal vez es lo que más me preocupa a mí a título personal, a miembros civiles que actúen en defensa de los intereses del país, se dice ahí, para contrarrestar o para desarrollar acciones que enfrenten al crimen organizado. Y cuando se otorga indultos anticipados a miembros de la sociedad civil, lo primero que a mí se me viene a la mente es, bueno, ¿qué se van a implementar? Grupos paramilitares, grupos armados de la sociedad civil por fuera de la fuerza pública, y si es que cometen excesos o si es que se extralimitan, no podríamos decir ni siquiera en el ejercicio de sus funciones, porque no tienen la atribución constitucional para desarrollar actividades como la fuerza pública. ¿Les van a dar indultos anticipados? ¿A eso se refiere el decreto ejecutivo? ¿Qué es lo que dice, si podría quizá añadir, Mauro, en su análisis, qué es lo que dice en cuanto a la cooperación de elementos civiles? ¿Qué es lo que dice el decreto? Que el presidente de la República les está garantizando indultos anticipados con conmutación de penas o rebajas de penas o perdón de penas a aquellos militares, policías y miembros de la sociedad civil que actúen en contra de los grupos de delincuencia organizada durante el desarrollo del conflicto armado interno. Y claro, si es que se va a dar indulto a miembros de la sociedad civil, insisto, ¿bajo qué potestad constitucional se está permitiendo que miembros de la sociedad civil puedan enfrentar a grupos delincuenciales o a grupos criminales vinculados con el narcotráfico? Los únicos que tienen esa potestad son los miembros de la Policía Nacional, y durante los estados de excepción, subordinados a la Policía Nacional, los miembros de Fuerzas Armadas. Entonces, abre una puerta enorme que es preocupante, y en el mismo decreto ejecutivo, el presidente de la República hace un exhorto también a la Asamblea Nacional para que se otorgue una amnistía también en los casos que sean necesarios a los miembros de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, y también se insiste a los miembros de la sociedad civil. Cabe recordar que hay casos emblemáticos que han escandalizado al país, que han conmocionado a los ecuatorianos, como el de los 4 niños de las Malvinas, precisamente por los excesos, los exabruptos y por la extralimitación en el ejercicio de las funciones en los que han caído los miembros de la fuerza pública. No se puede generalizar a todos, pero sí a algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Abogado Andino, la misma declaratoria de conflicto armado interno, quizás yendo un poco más atrás, ha sido ya bastante cuestionada. La misma Corte Constitucional cuestionó esta declaratoria al decir que no se presentaron los elementos suficientes para demostrar que estos hechos de violencia configuraban jurídicamente un conflicto armado interno, y también se ha cuestionado que esta sea la causa para una declaratoria y otra de los estados de excepción. En este contexto, ¿qué podría decir la Corte Constitucional respecto de este nuevo decreto? Además, para un pronunciamiento de la Corte, ¿alguien tendría que interponer alguna acción ante la Corte Constitucional? Lo primero que hay que decir es que desde mi perspectiva el gobierno nacional intenta hacer fraude a la Constitución, porque por un lado decreta el estado de excepción y luego emite otro decreto ejecutivo invocando el conflicto armado interno. Cuando uno revisa la Constitución de la República, uno identifica que el conflicto armado interno es una de las razones por las cuales se puede decretar estado de excepción. Es decir, que en el primer decreto ejecutivo en el que se decreta estado de excepción, debió haberse invocado el conflicto armado interno. Pero ¿por qué me parece que no lo hace ahí? Porque precisamente lo que quiere obviar el Ejecutivo y el presidente Noboa es saltarse el control constitucional que la Corte debe ejercer sobre ese estado de excepción. Y como el presidente Noboa sabe que la Corte Constitucional ya le ha dicho que no se configuran las causales, los requisitos para poder llamar a lo que vivimos en el país como conflicto armado interno, entonces hace 2 decretos por cuerda separada. En el primero, un estado de excepción por grave conmoción interna,
y otro decreto ejecutivo en el que no habla de estado de excepción, sino que es posterior al que decreta estado de excepción, ahí recién habla de conflicto armado interno. Sin embargo, me parece que la Corte Constitucional sí puede ejercer el control constitucional en el primer decreto ejecutivo y ahí dejar clarísimo que no se vive un conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque en sus propios precedentes la Corte ya le señaló cuáles son los estándares, los parámetros que se deben cumplir para que se configure este escenario. De hecho, hay que recordar un par de elementos, tan solo para citarlos. Para que se configure un conflicto armado interno según el derecho internacional humanitario, entre otras cuestiones, debe existir un grupo armado militar que tenga, por ejemplo, una clara estructura, un esquema jerárquico donde existan elementos subordinados, donde exista una especie, si ustedes quieren, de comandante de ese grupo militar armado, que esté en posesión o que tenga el control de determinados territorios del país, donde exista una guerra a campo abierto y donde las fuerzas armadas, donde la Policía Nacional del Estado ecuatoriano no tengan acceso y sean incapaces de recuperar el control de esos territorios, donde además esa estructura armada, por ejemplo, tenga armamento de alto nivel y que tengan el control específico de esos territorios. Eso, en sentido estricto, aunque nos cueste o nos moleste reconocerlo, no se ha dado en el país, porque si bien hay grupos de delincuencia organizada, estos operan de manera desconcentrada en distintos territorios, pero no es que tienen el control absoluto de varios territorios del país donde nuestra fuerza pública, por ejemplo, no pueda operar. Y además del conflicto armado interno, se desarrolla contra grupos armados que, entre otras razones, por ejemplo, pueden tener reivindicaciones de tipo política, es decir, derrumbar el orden legítimamente constituido, tumbar a un presidente, tumbar esa Asamblea Nacional, tumbar las Cortes, antes y ellos de continuar imponer con ahí esto, ir a un análisis muy detallado, que lo ha hecho ya usted en buena parte, pero quiero preguntarle si es que una amnistía puede ser anticipada. Entendemos que desde la misma etimología, semiología de la palabra, amnistía tiene una relación muy clara con amnesia, y se trata del tema de olvidar, de perdonar. El término jurídico no sería una amnistía, quizá tendría que utilizarse otra terminología en el decreto, como régimen de irresponsabilidad penal ex ante o algún beneficio penal anticipado. Aclárenos este tema. ¿Se puede dar una amnistía, además, a sujetos no identificados que se configurarán a futuro a través de un decreto? Su razonamiento y su introducción a la pregunta es muy válido, Gustavo. No se puede ofrecer o anticipar un indulto en el caso del presidente o exhortar a la Asamblea que se ofrezca amnistías anticipadas cuando los delitos no se han cometido. De hecho, por ejemplo, en el caso de los indultos, el Código Orgánico Integral Penal es absolutamente claro. Para ofrecer un indulto se tiene que estar cumpliendo la condena, se tiene que estar cumpliendo la pena, se tiene que estar privado de la libertad para que se pueda otorgar el indulto. No es que usted le puede dar el indulto solo porque le place al presidente de la República o a una mayoría parlamentaria. Se tienen que cumplir ciertos requisitos, pero además es absurdo, no tiene sentido que en un decreto ejecutivo usted está abriendo una ventana anticipando a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, e insisto, miembros de la sociedad civil, diciéndoles en la práctica, abro comillas, diciéndoles, si ustedes cometen algún exceso, no se preocupen, que yo les voy a indultar o voy a exhortar a la Asamblea para que les den una amnistía. Si ustedes cometen algún delito, se extralimitan en el ejercicio de sus funciones, tranquilos, que les vamos a dar el indulto o les vamos a dar la amnistía. Eso es peligrosísimo, porque lo que usted está diciendo es, cometan cualquier exceso, que luego yo me encargo de resolverles el problema. Y eso puede abrir la puerta nuevamente a una serie de violaciones a los derechos humanos y de abusos que ya se han cometido, como el caso de los 4 niños de las Malvinas y de los más de 50 desaparecidos,
cuyos familiares hasta el día de hoy no saben qué es de sus seres amados, porque no asoman sus cuerpos, no asoman las personas que hasta el día de hoy no se tienen registros de aquellos. Abogado Andino, otro de los temas en discusión es el hecho de que ya los ecuatorianos, las ecuatorianas se pronunciaron en las urnas respecto de una negativa a la instalación de las bases militares extranjeras, algo que está en la Constitución de la República, pero ahora el Estado ecuatoriano o el gobierno nacional dice que esto no es la instalación de bases extranjeras. Pero entonces, ¿cómo podría entenderse la presencia del personal militar extranjero, además con todas estas prerrogativas que usted ya las ha explicado en el contexto de este conflicto armado aquí en el territorio nacional? Lo primero que quisiera decirle es que creo que la mayoría de ecuatorianos no nos oponemos a la cooperación militar si es que es en aras, de manera sincera, transparente, para luchar contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. Si es que un país, yo no soy prejuicioso, puede ser Estados Unidos, puede ser China, puede ser Francia, puede ser Alemania, puede ser Brasil, puede ser Canadá, nos quieren apoyar para combatir el crimen organizado, bienvenido sea. Pero que esa cooperación sea absolutamente transparente. Ahora, si es que eso no va a ser cooperación a través de equipos de última tecnología para, por ejemplo, desarrollar actividades de inteligencia y contrainteligencia y anticiparse al cometimiento de delitos como el que se dio en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil, y para anticiparse a que va a venir un criminal de las Águilas y que va a entrar como Pedro por su casa en ese aeropuerto, bueno, pues esa cooperación no va a servir de nada. Si no es una cooperación, por ejemplo, que sirva para capacitar, para formar, para poder mejorar las capacidades operativas, logísticas de los miembros de la fuerza pública, entonces esa cooperación es insignificante. Ahora, si eso no va a ser para ayudar a nuestra fuerza pública, sino para instalar aquí determinados núcleos militares, indudablemente que ahí sí estamos hablando de un fraude electoral al pronunciamiento de la gente en la consulta popular cuando dijo no a las bases militares. Una cosa es la cooperación, que transfieran tecnología, que entreguen recursos económicos, que capaciten a nuestra fuerza pública. Otra cosa distinta sería que vayan a instalar aquí núcleos o células militares para que operen a sus anchas sin control de nadie en territorio ecuatoriano. Eso sí que sería saltarse el pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. Para ser muy claros y directos con nuestros oyentes, sé que esto requiere de un análisis mucho más profundo, más completo, que eventualmente lo hará la Corte Constitucional si es que llega a esas instancias, pero con la información que se tiene sobre la emisión de el decreto, sus principales puntos, la pregunta de la cual quisiera una respuesta lo más clara posible es si es que este decreto 424 contradice o no el mandato ciudadano de 2025 que rechazó la presencia operativa de fuerzas extranjeras. Sí, contradice porque me parece que tiene un objetivo solapado, que es saltarse el pronunciamiento de los ecuatorianos. Pero no solo eso, sino que pone en gravísimo riesgo las garantías del debido proceso, los derechos constitucionales de la gente, precisamente por lo que aquí hemos hablado. Este ofrecimiento de indultos anticipados, de amnistías anticipadas, estas inmunidades para que hagan lo que les venga en gana al personal extranjero que venga a actuar acá y que no respondan ante la justicia ecuatoriana si es que cometen excesos. Eso pone en gravísimo riesgo el Estado constitucional de derechos y justicia, pone en gravísimo riesgo el principio de igualdad ante la Constitución y la ley de todos los ciudadanos que viven en el territorio ecuatoriano. Una inmunidad que posiblemente abriría espacios de opacidad, en donde la discrecionalidad de cada persona que actúa va a ser la que define la situación del momento. De los extranjeros, porque a ellos es a los que se les está ofreciendo esta inmunidad, de los extranjeros. Y usted, Gustavo, que es un periodista de larga trayectoria, recordará que hace muchos años atrás, cuando estaba en vigencia el tema de la base de Manta, denominada así, acá en Quito se dio un caso de un militar norteamericano que en estado de embriaguez
cometió un exceso, cometió un delito, asesinó a un ciudadano ecuatoriano y como tenían inmunidad, no pudo ser procesado por la justicia ecuatoriana. La embajada norteamericana le sacó del país. Esa fue la realidad. Les llevaron a Estados Unidos y nunca fue juzgado. Y mató aquí a una persona y nunca respondió por aquello. Ese tipo de hechos pueden volver a repetirse si se abren este tipo de ventanas con las inmunidades, que son blindajes jurídicos para la impunidad en caso de que cometan delitos ciudadanos extranjeros. Ahora, yendo ya un poco más en el detalle y relacionado con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas del orden ecuatorianas, ¿qué riesgos observa usted en otorgar al Ejecutivo la facultad de indultar, conmutar penas a militares, policías que actúen en operativos a más de los civiles? Yo creo que, entre otras cosas, hay que entender que los militares y policías tienen márgenes, estándares a los que tienen que ajustarse para actuar. Un uso progresivo, proporcional de la fuerza cuando se trata de enfrentar o de combatir al crimen organizado. Si usted les está adelantando indultos, amnistías, insisto nuevamente, les está diciendo, hagan lo que les da la gana, no pasa nada, que yo luego me voy a encargar de perdonarles cualquier exceso que hayan cometido. A ustedes la justicia no les va a topar. Y eso es peligroso. Pero vamos más allá. El presidente juega de forma muy irresponsable con el tema de conflicto armado interno. Si él habla de conflicto armado interno, significa entonces que lo que suceda durante ese conflicto armado interno debe someterse a los estándares del derecho internacional humanitario. Y si es que hay excesos, y si no se respetan esos estándares, entonces los propios militares y policías pueden ser juzgados bajo esas reglas del derecho internacional humanitario en cortes internacionales. Y tal vez de eso no se dan cuenta o no magnifican los militares y policías, porque al ser instituciones jerárquicas, burocratizadas, ellos, claro, reciben órdenes y actúan en función de lo que les disponen. Pero algún día, cuando el presidente Noboa ya no sea jefe de Estado y esté otro mandatario, sea de la ideología que sea, esos mismos militares o policías, porque han actuado bajo el esquema o bajo el escenario de conflicto armado interno, si cometen excesos, podrían ser llevados incluso a cortes internacionales para ser juzgados en ese escenario. Y ahí el presidente Noboa no va a ser el que responda. Él no va a pagar las indemnizaciones ante cortes internacionales. Los que van a pagar por esos excesos van a ser nuestros militares y nuestros policías. Entonces, no es así de fácil de decir conflicto armado interno, actúen nomás, yo les voy a indultar si es que se les va la mano, porque el día de mañana ante tribunales internacionales los que van a pagar los platos rotos son esos mismos policías y militares a los que hoy usted les está dando carta abierta para hacer lo que sea. Mauro, le preguntaba hace un momento si es que la Corte Constitucional requiere de que alguien, alguna organización, un ciudadana interponga una acción de inconstitucionalidad en torno a este decreto, o la Corte Constitucional puede hacer un análisis de manera independiente. Sobre el primer decreto ejecutivo del estado de excepción, la Corte tiene que pronunciarse, y sobre este segundo decreto ejecutivo cualquier ciudadano podría presentar una demanda de inconstitucionalidad, porque insisto, en este segundo decreto ejecutivo no habla de estado de excepción muy hábilmente el presidente de la República, solo habla de conflicto armado interno, cuando la Constitución señala que el conflicto armado interno o una agresión o conmoción interna o calamidad pública o un desastre natural son causales para invocar el estado de excepción. ¿Y por qué no lo hace el presidente? Precisamente porque él ya debe intuir que la Corte le va a echar abajo un estado de excepción si es que invoca el conflicto armado interno. Yo creo que cualquier ciudadano podría activarse, presentar la demanda de inconstitucionalidad sin perjuicio de que en el decreto de estado de excepción, en el primero que emitió, la Corte señale ahí, de una vez incorpore en su pronunciamiento que el Estado ecuatoriano no está viviendo un conflicto armado interno porque no existen las condiciones para que aquello se configure. Y en ese primer decreto hay otra definición que también tiene que hacerse, que hoy en día, como está vigente, es un paraguas para lo que se está dando en 10 provincias ecuatorianas, incluida la provincia de la Azuay.
fue una de las expresiones que se usó como motivación para este primer decreto de esta semana, el término de grave conmoción interna. Sabemos que este término ha sido muy debatido en la Corte Constitucional, que en otras ocasiones ha exigido además pruebas que se compruebe que efectivamente se está cumpliendo con esa definición. ¿Qué situaciones justificarían esta situación de grave conmoción interna en el país? El presidente tiene que demostrar, y eso es lo que revisará la Corte Constitucional el momento de elaborar su dictamen y emitir su pronunciamiento, que efectivamente la grave conmoción interna se vea reflejada, entre otras cosas, en que las instituciones, a través de los mecanismos ordinarios, tradicionales, cotidianos que se implementan desde el Estado, no son suficientes o no alcanzan para poder enfrentar este clima de inseguridad en las provincias donde el presidente argumenta que hay grave conmoción interna. Porque el estado de excepción precisamente es eso, es una herramienta excepcional, extraordinaria, que se debe utilizar cuando los mecanismos o las herramientas ordinarias tradicionales no avanzan. Lamentablemente, desde hace varios años atrás, vivimos en un estado de excepción permanente y la Corte Constitucional le ha dicho al propio presidente Noboa, el estado de excepción no puede ser convertido en una herramienta ordinaria, como si eso fuese la panacea para solucionar los problemas de inseguridad, porque esa no es la vía. Y la Corte le ha dicho varias razones y varias circunstancias por las cuales se debe apuntar a solucionar más bien el problema de la criminalidad, política pública, un plan de política criminal, un plan de seguridad integral, políticas sociales para evitar el reclutamiento de niños, adolescentes por parte de los grupos de delincuencia organizada, etcétera. Y algo que no quisiera dejar de mencionar, yo no sé si el presidente de la República está magnificando desde el punto de vista político lo que es invocar grave conmoción interna, pero en la Constitución de la República, la grave conmoción interna es, por ejemplo, una de las causales para la destitución del presidente de la República, para activar la muerte cruzada. Así como la grave crisis política, también hay la conmoción interna como una de las causales para activar la muerte cruzada. Y yo no sé si el presidente está jugando a tratar de posicionar esta idea para en un momento determinado él disolver la asamblea y quedarse gobernando él solo durante unos 8 meses en el ejercicio del poder, o está inconscientemente colocando esta figura sobre la mesa del debate para que desde la asamblea empiecen a mencionar que existen las condiciones como para una muerte cruzada. Bien, quizá una observación en cuanto al camino, a la hoja de ruta que podría seguir este decreto, el 424. Perdón, se me descarga la computadora, mil disculpas. Lo que les mencionaba, creo que en este último decreto ejecutivo se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad sin perjuicio de que en el primer decreto de estado de excepción se pueda incorporar ahí por parte de la Corte un pronunciamiento en el sentido de que el Estado ecuatoriano no está viviendo un conflicto armado interno, y esto sirva también pues ya de fundamento para que no se autorice esta declaratoria de conflicto armado interno en el país. Bien, muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al abogado Mauro Andino, experto en Derecho Constitucional. Son las 8:05. Dicen que tu